al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Amén. Gracias al Señor por este día en el cual nos podemos llenar de Él a través de su palabra escrita. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo la complicidad en la obra del Señor, semana 2, el destinatario Timoteo, segunda parte. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Una vez más les damos la bienvenida, hermanos y amigos. Este día vamos a disfrutar el versículo que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Amén. Que nos dice: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, Amén. de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Por esto mismo, amén, por esto Por mismo, esto mismo. os he enviado a Timoteo, Amén. amén, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. amén, Que es mi hijo amado y fiel fiel en en el el Señor. Señor, amén, el cual os recordará, amén, el cual os recordará Amén. mi proceder en Cristo, Amén. amén, mi proceder en Cristo, Amén. amén, Amén. De la manera que enseño en todas partes. Amén. Amén. De la manera que enseño en todas todas partes. partes. Y en todas las iglesias. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Este era el corazón de Pablo con Timoteo, quien era su hijo amado y fiel en el Señor. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. El título para hoy es La complicidad entre Pablo y Timoteo. Amén. Por causa de la persecución, Pablo tuvo que huir de Tesalónica con el corazón en la mano, pues él quería tener más tiempo para cuidar y cultivar esa iglesia, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 al 2. Pablo envió a Timoteo para cuidar de Tesalónica solo. Imagínese a un joven de aproximadamente 18 años de edad, cuidando solo de la iglesia recién levantada. Amén. Todo eso formaba parte de la preparación del joven colaborador. Amén. Pablo sabía que estaba puesto para el sufrimiento, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. El día que fue llamado de camino a Damasco, el Señor le dijo: Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Amén. Pablo, que persiguió a otros por causa del nombre de Jesús, ahora sufriría por su nombre. Amén. Amén.
Querido oyente, debemos seguir siempre al Espíritu, principalmente al escoger a un joven para que nos acompañe. Muchas veces somos demasiado perfeccionistas. Puede ser que, por ya tener cierta edad, experiencia, madurez y por saber hacer las cosas, miremos con desconfianza a un joven que aún no tiene tanta experiencia, no sabe cómo hacer las cosas. Pero, si es así, nos quedaremos solos hasta el final de nuestra vida. Debemos aprender a preparar a los jóvenes. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica solo. Es una situación muy difícil para un joven que acababa de unirse a la obra. ¿Qué madurez tendría él para ayudar a la iglesia en Tesalónica? Sin embargo, Pablo confiaba en él, porque ya lo estaba perfeccionando. Amén. Amén. 3 años después, en el tercer viaje, en el año 54 después de Cristo, Timoteo tenía aproximadamente 21 años. Amén. Pablo permaneció en Éfeso un total de 3 años. Hechos capítulo 20, versículo 31. Allí él escuchó que había problemas en Corinto. Fue entonces que Pablo escribió la primera epístola a los Corintios. Él envió a Timoteo a Corinto alrededor del año 59 después de Cristo. Pablo confiaba tanto en Timoteo que le dijo a los corintios: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, a pesar de ser joven, aprendió todo eso. Por tanto, vamos a confiar en nuestros jóvenes, aunque al principio todavía cometan algún error o sean inmaduros. No sea tan perfeccionista al punto de no poder trabajar con nadie. No haga las cosas solo. Dele a otros la oportunidad de equivocarse y aprender. Con timidez o inmadurez madurarán y aprenderán con usted. Amén. Aleluya. Amén. Algunos años atrás recibimos el encargo del hermano Dong y hablábamos mucho sobre cómo practicarlo. Nuestras reuniones eran muy buenas, pero a pesar de eso, en algunas iglesias, en la práctica, ocurría poco. A partir del año 2017, percibimos que algo diferente tenía que ocurrir para poder avanzar. Sí. Gracias al Señor, el Espíritu comenzó a hablar sobre el entusiasmo, la inclusión y la excelencia. Amén. Gracias al Señor. Amén. A partir de ahí, el Señor restauró en esas iglesias el entusiasmo por el vivir de la iglesia y por las reuniones. Asimismo, restauró la excelencia en el servicio. También hubo una gran inclusión, principalmente de jóvenes. Con tal encargo, llamé a 2 hermanos a almorzar, a un anciano y a un joven más maduro, y les dije que necesitábamos cambiar un poco el perfil de nuestro servicio. Para ello necesitábamos de la energía de los jóvenes, de otra dinámica en la iglesia, pero siempre siendo guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Necesitamos tener una complicidad entre nosotros. La complicidad incluye confianza, intimidad y empatía. Un ejemplo para ilustrarlo mejor es el pasaje donde el rey David suspiró y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está en la puerta? Primera Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Él solo lo dijo, no le pidió nada a nadie. Los 3 valientes de David fueron allí, traspasaron todas las resistencias, tomaron el agua y se la llevaron al rey David. Él no osó beber el agua porque había sido conseguida con precio de sangre y sus valientes podrían haber muerto. Entonces ofreció el agua como libación al Señor.
Esto retrata la complicidad que debe haber entre nosotros. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, amén. Los valientes de David podrían haber criticado y cuestionado al rey. ¿Por qué nuestro líder pide algo así? Eso es demasiado lujo. No obstante, ellos no lo cuestionaron. Sí. Nosotros tampoco debemos cuestionar a los líderes. Eso es tener complicidad. Amén. Hay personas que hablan y critican mucho. Vamos a ser unánimes. ¿El Espíritu está usando a un canal? No lo cuestionen. De esa manera tendremos la bendición del Espíritu. Amén. Podemos ver esa complicidad entre Pablo y Timoteo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Pablo siempre ponía a Timoteo a su lado. Estaban unidos, parecían la misma persona. Por causa de la diferencia de edad y de su juventud, Timoteo necesitaba ser osado e intrépido al hablar por el Señor. Pablo incluso advirtió a los corintios: por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Amén. La segunda epístola a los Corintios fue escrita por Pablo en coautoría con Timoteo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Ese era el espíritu que había entre ellos. Amén. Amén. Pablo pasó un periodo en una prisión domiciliaria en Roma, en su primer encarcelamiento. Allá disfrutó de ciertas regalías. A pesar de estar preso, podía alquilar una casa, recibir a los hermanos y predicar el evangelio a las personas. Casi todos los de la guardia pretoriana fueron salvos. Amén. Amén. Pablo no perdía el tiempo, predicaba el evangelio y hablaba la palabra de Dios. Amén. En la prisión en Roma, Pablo escribió las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses y a Filemón. De esas 4, Timoteo fue coautor de 3. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y Filemón 1. Esas 4 cartas forman el corazón de la Biblia. Aleluya. Amén. Pablo escribió sus principales cartas al lado de Timoteo. Amén. Vea la importancia de ese joven. Amén. Amén. Pregunta: ¿cómo debe ser la complicidad en la obra del Señor? Alabados el Señor por la preciosa palabra de este día. Gracias al Señor porque el Señor nos muestra en este día cómo era esa complicidad que había entre Pablo y Timoteo. Gracias al Señor. El Señor nos llama a incluir a jóvenes, colaboradores, personas que tengan un espíritu fuerte por el Evangelio, por su encargo, haciéndolo con inclusión, alegría y entusiasmo. Amén. Aleluya. Esta complicidad entre nosotros debe incluir confianza, intimidad y empatía. Amén. Siempre obedeciendo al Señor, siempre colaborando con todo nuestro ser. El Señor tendrá camino si actuamos de esta manera, obedeciendo al Espíritu, Amén. siempre mirando al Señor, así también como se nos muestra el ejemplo de David, quien pidió agua, y estos 3 valientes llegaron hasta él con osadía, obedeciendo al líder, sin cuestionarlo. Gracias al Señor. Siempre tomemos en cuenta a los jóvenes, a los quienes están dispuestos a ser perfeccionados para llevar a cabo la obra del Señor. Amén. Que todos puedan participar de la misma manera. Amén. El Señor tendrá camino en ellos. Alabados el Señor.
Amén. por la preciosa palabra de este día. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente. Amén. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.